pero me encontré en un país de libertad. Me di la tarea de leer varias Sí. obras, libros que hay en torno a tu obra, pero en concreto hay uno que me fascinó, que es a los 80 años, tus amigos de distintas disciplinas, escritores, pintores, diseñadores, caricaturistas, hicieron un libro, y muy divertido, muy bonito y lleno de amor. Pero hay un fragmento que en especial me llamó la atención, que es la descripción que hace Fernando Benítez de tu persona. Dice: Vicente Rojo, he aquí un nuevo pintor, a veces tierno y lírico, a veces desgarrado y violento. Su color es tenso y apasionado, casi brutal. Y me llama la atención esta descripción de Fernando Benítez, porque a Vicente Rojo no sabemos cómo verlo, si como pintor, si como escultor, como si diseñador gráfico, como si todas estas cosas colapsaran en una misma propuesta. Hay una barrera, hay una frontera entre el diseño y la pintura. ¿Cómo la vives? Bueno, ese texto es de mi queridísimo amigo de toda la vida, Fernando Benítez, lo escribió para mi primera exposición. O sea, la exposición que está cumpliendo ahora es del 58. Está cumpliendo ahora 60 años, 50 años. Supongo que hay alguien que puede hacer el cálculo. Yo no me preocupo, pero sí fue en 58. En ese momento yo tenía era mi primera exposición, y era una exposición figurativa. Yo lo considero un error de juventud, aunque un error doblemente malo, porque yo tenía 26 años cuando hice esa exposición. O sea que error de juventud relativo. El caso es que yo hice esa primera exposición con el tema, aunque la exposición se llamaba 19 pinturas, con guerra y paz. O sea, había la mitad de las pinturas que tenían que ver con elementos de la guerra, que incluía un cuadro horrible que yo no sé, que además se vendió, no sé por qué, que se llamaba Víctimas Atómicas. Ese forma parte de mis errores, pero en fin. La mitad eran, lo mismo podía haber batallas, había batallas y había un flautista, y Fernando se refiere un poco a esos elementos. Esos elementos para mí eran, digamos, conceptualmente muy importantes, pero creo que me pude liberar de ellos con ese tema, de una figuración que era muy bárbara. Había mucho color, mucha textura, mucha geometrización de los personajes, casi todo era figurativo, y a partir de ahí, cuando vi la exposición colgada en la Galería Proteo, me di cuenta de que lo que más me interesaba, o que lo que yo ya había, no sé si usar la palabra superado, era los temas, sino que lo que me estaba interesando más era la forma en cómo yo los había hecho. O sea, la geometrización, la textura, el color, pero me pareció muy burdo, muy elemental, muy esquemático. Y allí, leyendo el libro, me encontré con unos elementos que me abrieron una especie de camino, que de por sí eran ya como abstractos, que eran lo que se llaman los presagios que tenían los indígenas sobre la posible llegada de los españoles. A partir de ahí yo empecé a limpiar mis elementos y hice una segunda exposición que se llama Los Presagios, donde ya había una serie de elementos abstractos, aunque todavía se utilizaba algo de figuración. Bueno, todo eso tiene que ver seguramente con la pregunta que me hiciste. Yo comencé con otro de mis maestros excepcionales en el año 50, poco de llegar a México,
Comencé como ayudante de Miguel Prieto, excepcional diseñador gráfico y pintor también, refugiado español, manchego, maravillosa persona con la que me entendí muy bien. Llegué de México en 49 y me encontré ya con lo que yo desde ese momento me di cuenta que iba a ser mi país. Es decir, yo no iba a volver a España, iría de visita, pero ese iba a ser mi país. ¿Qué le hizo decidir que este iba a ser su país? Primero, es que yo había pasado los 4 años de guerra, muy pequeño, pero 10 años de franquismo, de la represión franquista brutal, que en realidad fue la continuación de la guerra, que siguió asesinando a cuanto más republicano encontraba. El caso es que yo cuando iba aquí primero me encontré con una luz maravillosa, que también es muy difícil quizá ahora de imaginar, pero me encontré en un país de libertad. Sí, yo estuve hasta los 17 años, excepto en mi casa, donde me sentía muy bien acogido, muy a gusto, porque obviamente mi madre, mis abuelos, mis hermanos. Pero yo encontré aquí una palabra libertad, es decir, yo me encontré aquí con un país libre, abierto, que para mí significaba todo. Yo luego con el tiempo y con los años, y bueno, los amigos me dicen, bueno, un país que tiene 60 millones de pobres, quizá no se puede hablar de un país libre, de libertad. Bueno, yo dije, yo sí encontré mi libertad, yo me encontré con algo que para mí yo no había vivido nunca, era inimaginable. Soltar las formas concretas, las figuras concretas en tu arte, ¿tiene que ver, está relacionado con esta sensación de libertad? O sea, el haber soltado cosas y haber limpiado el diseño. Yo desde que llegué, realmente, es que parece una exageración, me sentí completamente libre y con posibilidades de crecimiento. En España los 2 últimos años habían sido de 47 a 49, 2 años de trámites para poder llegar a México. 2 años terribles porque la policía pedía papeles y yo tenía que firmar un papel conforme a los 17 años regresaría a hacer el servicio militar, papel que firmé encantado porque yo sabía que no iba a volver ni al servicio militar ni a nada que tuviera que ver con el franquismo. Entonces ese cambio bárbaro me iluminó la vida. Les digo muchas veces que nací de nuevo. Hay otro elemento que es que conocí a mi padre, yo había dejado de ver a los 7 años y pues no había tenido casi relación con él, y también significó encontrar un país y un padre. Bueno, algo me parece que todo eso ligaba. Como subdirector y jefe de artes plásticas tenía a Fernando Gamboa, que fue otro queridísimo amigo mío hasta su muerte. Estaba Miguel Covarrubias en danza, estaba Salvador Novo, a quien seguí tratando muchos años después en literatura y teatro. En fin, para mí llegar al 4º piso del Palacio de Bellas Artes, que es donde estaba Rimba, imagínense qué pequeño era todo, que en el 4º piso del palacio aparecía lo que ahora es un monstruo, ¿no? Nunca pensé en volver a vivir a España, nunca. Fue rápido, Luego resultó otra cosa que yo en 64, mi padre que estaba refugiado aquí había enfermado con un infarto muy fuerte y él trató de ver si por sus orígenes republicanos tendría algún problema, pero él decidió volver porque aquí ya no podía trabajar. Entonces en 64 yo estaba casado con Alba, con 2, un niño y una niña, y yo me quise tomar una especie, en 64 yo hacía 14 años que vivía en México, me quise tomar una especie de año sabático. Ahora hablaremos enseguida del diseño, que era la pregunta original, y sobre todo que mi padre, pues ya enfermo, que conociera a sus nietos. Ese fue un año, evidentemente, que parecía una locura, porque todos los refugiados españoles aquí, empezando
y por mi padre, si no hubiera sido por la enfermedad, todos decían que ninguno volvería mientras estuviera Franco en España. Cuando yo entré como asistente de Miguel Prieto, él dirigía el suplemento, como director artístico, el suplemento México en la Cultura del diario Novedades. El diario Novedades, a estas alturas, es normal decir que nadie se acuerda de él, no servía para nada. Espero que no me oiga alguno. Era bastante malo, pero tenía un suplemento cultural excepcional que dirigía Fernando Benítez todos los domingos. Era algo insólito porque digamos que era un diario, llamémoslo conservador, y el suplemento era lo que entonces se llamaba progresista. Muy controlado, pero sí lo era. O sea, había una opinión de información cultural e incluso política entre el periódico y el suplemento. Eso duró 13 años, hasta que llegó un director a Novedades que se dio cuenta y decidió correr a despedir a Fernando Benítez. ¿Rómulo Farrell? Rómulo Farrell era el dueño. Y llegó Beteta, que había sido secretario de Hacienda. Una persona, digamos que inteligente dentro de los priistas. No muy común, pero sí había entonces periodistas inteligentes. Y bueno, sí se dio cuenta de que pues, no había una relación. Pero lo curioso es que mientras yo llegué, que tenía su momento creo un par de años, siempre al final lo diseñábamos los lunes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Ahí llegaban las colaboraciones, ahí Fernando las leía, corregía algunos casos, cabeceaba. Mientras tanto, Miguel Prieto iba diseñando lo que Fernando le iba pasando. Mira, esto es la primera página. Esto es inimaginable porque en ese momento, ese suplemento que era excepcional, 12, 16 páginas, tamaño periódico grande, lo hacían 2 personas. Y en un tiempo muy rápido. Muy rápido, y era cada semana. Fernando tenía sus co-directores, por ejemplo, Leopoldo Sea, Pablo González Casanova, Enrique González Casanova, José Iturriaga. En fin, había otra vez ahí, y los colaboradores eran Alicho Macedo, que hacía notas de libros en esa época, Enrique González Casanova. Tenía los colaboradores, para él se consideraba los grandes, obviamente, que era Alfonso Reyes. Tenía una gente que para mí en lo personal fue muy importante, Paul Bessheim, con sus ensayos sobre estética y arte prehispánico. O sea que para mí eso era otra vez algo, digo, a qué país había llegado, ¿no? Pero entonces lo viviste de una manera muy natural, el paso al diseño editorial, sí. El paso al diseño gráfico, sí. Las incursiones en la pintura. Sí. Tengo entendido que en Cataluña habías hecho cerámica, ¿es correcto? Sí, es que yo ahí no pude estudiar y los estudios eran bastante malos y además no podía hacer estudios privados. Entonces estudié una especie de, no sé cómo se llamaría, a lo mejor era entre 13, 14 y 17 años que llegué, sería una secundaria, un equivalente. Pero antes de empezar a trabajar, empecé a los 13 años, pues era una escuela para hijos de obreros, donde se creaban técnicos medios. Entonces yo ahí llevé 8 talleres, como para una especie de vocacional, quizá en México, no sé. Entonces yo lo mismo tallaba en yeso, que manejaba un torno. En fin, yo me iba formando bastante mal, porque a mí manejar un torno, yo sabía que en la vida iba a manejar un torno. No sé, yo tenía ideas un poco. A mí me gustaba dibujar desde los 4 años, era lo que me interesaba. Yo lo que veo es una trayectoria muy natural de artes plásticas en distintas ramas. Sí. Y sin embargo sí hay una división
Al menos la academia dice, hay diseño gráfico y hay pintura y no hay que mezclar. Claro. Personalmente, ¿cómo lo vives tú? ¿Sientes que estás haciendo diseño cuando haces diseño? Sí. ¿Sientes que estás haciendo pintura y que eso es distinto cuando estás pintando? ¿Cómo lo vives personalmente esos dos momentos de creación? Sí. Entonces yo cuando llegué con Miguel Prieto, le dije que yo lo que quería era aprender a pintar, que era la idea que yo tenía desde mis 4 años, no sé por qué, pero la tenía. Y él me dijo, curiosamente, en esa época, no sé por qué, bueno, obviamente yo le hablaba de usted, nos llevábamos muchos años, pero él me hablaba también de usted. Había una relación un poco extraña. Entonces, bueno, Miguel Prieto me dijo, bueno, pues yo le dije, pero yo no quiero estudiar, además no podía, yo tenía que trabajar también aquí porque familiarmente era necesario que yo trabajara. Yo quisiera entonces me dijo, mira, en la Esmeralda, una escuela de pintura, que además estaba muy cerca del Palacio de Bellas Artes, estaba casi en la esquina de Avenida Hidalgo, esa parte no me la recuerdo muy bien. Dice, ¿por qué no va a ver a Antonio Ruiz, el Corsito, que era el director, y dígale de mi parte, es mi amigo, que le deje asistir a algunas clases? Fui a ver a Antonio Ruiz, a la Esmeralda, y me dijo, sí, usted podría tomar clases con Agustín Lazo, que dan clases de 10 a 11 de la mañana, y como oyente, ¿no? Nunca estuve inscrito, yo creo, o quizá inscrito como oyente. Y en la tarde da clases de dibujo con modelo Raúl Anguiano. Entonces, nada menos. Sí. Entonces, fue muy curioso con Raúl Anguiano porque, bueno, yo entonces todavía era figurativo, pero luego ya me convertí en todo abstracto y, bueno, fue una carrera muy larga y yo veía, bueno, estuve 6 meses, lo mismo con Agustín Lazo, al que solo veía subiendo y bajando de la escalera de la clase, porque en lugar de llegar a las 9, que era la clase, llegaba a las 10, la hora que yo salía, porque tenía que ir a Bellas Artes a trabajar. No me gustaba mucho, me di cuenta de que no era necesario hacer yo venía con la idea un poco española de que todo pintor tiene que hacer dibujo natural, ¿no? El desnudo del natural. Bueno, me di cuenta que no era tan necesario y bueno, yo me seguí viendo con Agustín Lazo nunca más. ¿Y no le contagió este lado etnográfico que tenía en No, para nada, no, ni el figurativo. Porque él se fue por ahí, claro, y lo figurativo, por supuesto. Lo figurativo y lo etnográfico, excepto, y enseguida pasó todo lo de Bonham Park, sus figuras con los abandones. Sí. ¿Qué pasa con esta bifurcación entre lo figurativo y lo abstracto? ¿En qué momento hay esta decisión? ¿Es abrupta? Sí. ¿Es transitoria? No, lo que pasa es que a mí yo he tenido enorme suerte de trabajar siempre en cosas que me han gustado hacer, cosa que a veces no es muy frecuente, sobre todo en artistas que tienen que hacer cosas que, por ejemplo, los que dan clases, les gusta a algunos, muchos, otros no tanto, pero yo siempre tuve esa tranquilidad de que me gustaba lo mismo diseñar y me gustaba aprender a pintar y aprender a diseñar con Prieto. Yo tenía además una idea, me parecía que alguien que se iba a llamar artista o le iba a llamar artista, que debía tener los pies en la tierra. A mí me parecía que un pintor, y me sigue pareciendo, en mi caso, que hace algo que no es muy útil, socialmente hablando, culturalmente hablando, políticamente hablando. Me parece, por lo menos en mi caso, que yo desarrollo una serie de cosas que yo necesito hacer para vivir, pero que no necesito que que cumplan una función como un pintor. En cambio, como diseñador, yo poco a poco me fui dando cuenta de que por mi formación de origen pues política, por decirlo de alguna manera, después de haber vivido franquismo 10 años y 4 de guerra, me parecía que una persona tiene que tener una relación común, afectiva, es decir, que una persona debe dar algo a los demás.
Esa es la idea que yo tenía como persona. Entonces yo me di cuenta que como diseñador gráfico, sobre todo en el campo de la cultura, que es el que me interesaba y el que seguí siempre, a pesar de que me ofrecían ya pocos años después trabajar en publicidad, pero yo no me imaginaba nunca hacer un anuncio para vender llantas o perfumes. Yo siempre me negué, bueno, a pesar de que también eran amigos y que podía haber encajado, pero no me interesaba. Yo había aprendido realmente con Prieto en el INBA a hacer diseño cultural para elementos de cultura culturales. Y luego editoriales, que ya empezaron un poco después, aunque no tanto. Bueno, el caso es que yo ya empezaba a tener esos dos caminos, aprender a pintar y aprender a diseñar. Creo que en la parte final anterior os expliqué que para mí el diseño enseguida fue una profesión que yo sentí como una profesión útil, que cumplía una misión, educadora. Mientras que lo que yo quería hacer aprendiendo a pintar, y mientras iba aprendiendo a pintar, y hasta la fecha que considero que sigo aprendiendo a pintar, yo eso lo veía como un campo aparte. Es decir, que yo no podía, es decir, yo podría tratar de, por medio del diseño gráfico, convencer a alguien de algo. Esas eran las ilusiones que me hacía. Por ejemplo, si era un cartel para una película, que fueran a ver la película. Si era una portada de libro, que leyeran el libro. Esa era mi función como diseñador gráfico. Yo no quería hacer nada hermoso, ni nada que dijeran esto es de Vicente Rojo. Aunque evidentemente tenía que estar muy bien hecho. Eso era seguro. En cambio, con la pintura yo siempre la dejé aparte. Con la pintura no quiero convencer a nadie de nada. La pintura, si cumple con un papel, pues es un éxito. Si no lo cumple, a mí me deja muy tranquilo. Entonces, esos dos caminos, curiosamente, yo los fui siguiendo a la par, porque por ser opuestos, para mí se complementaban. O sea, si hubiera sido algo, por ejemplo, pintar ahora clases que siempre tienes, yo los veía totalmente opuestos. Y para mí, los extremos se tocan. O sea, para mí era ideal estar trabajando con esa contradicción, de que una cosa tenía que tener una utilidad, que era el diseño gráfico, y otra cosa que era exclusivamente para mí, que no tenía que tener ninguna comunicación social, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú como artista y como diseñador, ¿cómo vives lo social, lo político, lo de todos? Todo eso lo centro, lo cargo en el diseño gráfico, que siempre ha sido, como te digo, un diseño cultural. Si yo no hubiera anunciado una llanta o un perfume, nunca estuvo. Y entre paréntesis puedo decir que me pagaban muy bien en publicidad, es decir, me ofrecían muy bien. No era yo sabía que tener los pies en la tierra, que era el diseño gráfico. Es la década de los 50, pero entrando en la década de los 60, vamos a hablar de unos 20 años por ahí, viene los años convulsos de la primavera del 68. Bueno, ahí quisiera que entráramos. Primero entremos en otro año convulso, que es el año 60, en que fundamos, a una idea mía, Ediciones Era. Ediciones Era es otro de los puntos, para mí, hecho con los hijos de don Tomás Estresate, sobre todo Jordi Neus, que luego fue la directora, Azorín, que era el encargado de imprenta Madero, donde se imprimía, que era dueña de don Tomás Estresate. Eso permitió comenzar una editorial que siempre quisimos que fuera pequeña en cuanto al número de libros que iba a publicar cada año, idea que se mantiene hasta la fecha, aunque yo tuve problemas de salud y en el año 93 o 95 me separé amistosamente, sigo teniendo muy buena relación, pero ahí comenzó
la convulsión nuestra, porque comenzamos un campo en el que ninguno éramos expertos. El único que era experto en diseño gráfico y en edición, porque ya había comenzado, era yo. Pero curiosamente los hijos de don Tomás Espesate habían trabajado en Librería Madero, que hasta hace 4, 5, 6 años estuvo en la librería, en la calle Madero. Luego ya cambió de dueños y pasó a otro lugar. El caso es que ellos también eran hijos de refugiados y, bueno, republicanos. Entonces pensamos que al hacer la editorial no solo íbamos a tratar los temas que a mí más me interesaban, que era ensayos sobre arte, pequeñas monografías de arte, poesía, sino que además nos interesaba a todos la política, la sociología, la historia, la economía. Es decir, éramos gentes que teníamos una formación política muy clara, simplemente por ser republicanos españoles. El hecho de ser antifranquistas ya nos daba una posición muy clara. 1968, México y el mundo se convulsiona por los jóvenes y Vicente Rojo ya tiene una posición política desde los 17 años, de modo que no lo agarra desapercibido ni desprevenido. ¿Cómo vives el 68? Sí, lo que pasa es que para entonces, por relaciones de trabajo en los suplementos, en el año 62, bueno, despidieron a Fernando Benítez del suplemento de novedades, nos fuimos con él 30 colaboradores, pero en el año 62 ya, bueno, el año 62 el 61 fue la renuncia, y en 62, por razones X, fuimos a dar, por invitación del jefe Pagés, José Pagés Hierro, al semanario Siempre. Entonces Fernando hizo arreglos con él y con otras gentes, y bueno, el suplemento entonces cambió de nombre, en lugar de México la Cultura se llamó La Cultura en México. Entonces ya estaban muy cercanos al suplemento, bueno, José Miguel Pacheco, que enseguida fue jefe de redacción, Carlos Monsiváis, que ya representaba toda una corriente de izquierda crítica muy poderosa, y ellos, sobre todo Carlos, empezaron a llevar ya como colaboradores a pues, muchachos que debían tener, no sé, 30 años, o Carlos era más 8 años más joven que yo. O sea, los que estaban ya a punto, de alguna manera, de convertirse en los críticos primero del PRI, obviamente, y que eran, por ejemplo, pues ahora figuras, era un poco del grupo, del equipo, de los amigos de Monsiváis, y en una revista Siempre, que eran lo mismo que Gerard Camín o Enrique Krause, que entonces eran amigos. Bueno, había muchos amigos que luego no han dejado de ser amigos. Estaba, por ejemplo, Luis González de Alba, que también luego dejó de ser amigo, pero en fin, estaba Pérez Gay, Chema Pérez Gay, Rolando Cordera, Héctor Manjarrés. Es decir, hubo un cambio de generación y entraron ya colaboradores, aunque el suplemento de novedades con Fernando siempre tuvo una inclinación a la izquierda, que fue lo que lo hacía opuesto al diario, pero ya ahora llegaban con estos muchachos, no sé, tendrían 30 años, 34, no sé. Ya estaban, ya eran escritores, eran ensayistas, eran poetas, David Huerta, por ejemplo, pero ya tenían una politización muy, muy amplia. Y ellos empezaron a darle suplemento que obviamente con los textos del propio Monsiváis ya iban teniendo. Entonces yo ahí empecé también ya a conocer a una generación ya de mexicanos ya muy politizados en cuanto al tema mexicano. Bueno, una gente muy cercana, y cercana a ellos era José de Vueltas, Escudero, no me acuerdo cómo se llamaba, que fue uno de los
directivos, sí, nos empecé a conocer y a tener amistad de trabajo y de cierta relación. Gilberto Guevara Niebla, que todavía está en educación, creo. Pues cómo está mi memoria. Muchos de ellos terminaron, bueno, no terminaron, Sí. caminaron por Lecumberri. Exactamente, sí, sí. Luis González de Alba, por ejemplo, Gilberto. Bueno, mi memoria cómo está. Pero bueno, ese era un poco el equipo de los que yo ya era amigo cercano. Los veía casi cada lunes colaborando en el suplemento con Monsiváis, que era una cabeza muy productiva, y José Joaquín Blanco, otro de los colaboradores de ese momento. En fin, todos tuvieron luego una posición muy clara en cuanto a 68. Y bueno, nosotros estábamos en 68 con Fernando Benítez, que era otro entusiasta de los estudiantes, con Jorge Aguilar Mora, que curiosamente creo que era el único del Colegio de México que había creado algo. Y bueno, estábamos en el suplemento siempre apoyando al movimiento estudiantil, con las colaboraciones de Pablo González Casanova, que ya venía de lejos, Huberto Batis, que estaba allí, otro republicano español, Federico Álvarez, que estuvo mucho tiempo trabajando, y más o menos en ese contexto el suplemento iba haciendo números en la defensa de los bueno, a todo esto, lo que quería decir es que cuando yo llegué a México, yo llegué en mayo, pues eso me obligó a hacer el servicio militar, que esa sería otra historia que también es muy bonita. Pero bueno, el caso que quiero decirle que yo era nacionalizado mexicano, o sea, yo era mexicano, sin ningún problema. Te digo esto porque a mí me ayudaba para entonces en el suplemento, porque había que hacer cuentas de extensión de artículos, me ayudaba José Azorín, uno de los que habían fundado ERA, de Imprenta Madero, era el gerente, y José Azorín, en cuanto vio cómo se ponían las cosas, dijo: no, yo soy español, si vienen aquí y hacen algo, a mí me va muy mal. Entonces durante 3 meses dejó de trabajar conmigo porque era español. Bueno, el caso es que se fue haciendo. Y luego, cuando ya vino el 68, bueno, vino la renuncia de paz, el poema de paz se publicó en el suplemento, fueron tomando medidas muy fuertes. Pues eso fue 68. Y había un acercamiento muy cercano. Es interesante que la gente que ha escrito sobre tu obra habla de resistencia, Sí. subversión, inconformidad. ¿Tú te sientes inconforme, resistente, subversivo? ¿Ante qué? Sí, ante la realidad, ante la historia que vivimos, la época que vivimos. Es que no es sobre este momento, sobre esta realidad. Yo pienso, claro, naturalmente que no, si lo hiciera público, o a veces lo he hecho público nadie, en ese caso yo creo que el mundo ha estado mal hecho. Creo que hemos llegado a unos extremos de barbarie que no nos merecemos. Entonces yo estoy en contra de todo eso. Yo siempre relaciono eso curiosamente con mi relación con la geometría, porque yo pienso que los orígenes del mundo, de la creación, de la civilización, si se puede llamar así, comienza con muchos elementos filosóficos, pero comienza con la geometría, por lo menos desde el punto de vista visual. Y yo creo que la geometría se ha ido haciendo impura, no sé cómo, se ha ido descomponiendo. Por eso yo siempre, cuando hago mis cuadros, siempre trato de imaginarme que estoy comenzando con una geometría más libre, más sensata, más moral, más educada. Esa es mi impresión. Yo creo que equivocamos el camino del mundo hasta este momento. Quizás por eso hay en las pinturas abundancia de tierras, de colores, algo más
geológicos, las formas básicas, el círculo, el cuadrado, la solidez, el triángulo. Yo pienso que esas formas se han ido desvirtuando, que esas formas eran las que estaban dando el sentido al mundo. ¿Cómo restaurar esas formas en el ámbito político, en el ámbito social, en el México del 2018? Bueno, yo con mi trabajo de diseño gráfico, que tuve que suspender por problemas de salud, pero yo ahí sí me sentía seguro, crítico, en algunos casos subversivos. Por ejemplo, publicamos los últimos shows que hicimos, 8 o 10 volúmenes con los documentos del subcomandante. Eso ya tiene algo de... Y a lo largo, bueno, La noche del Tlatelolco, publicada en el año 71. Y no solo eso, muchos elementos críticos con la realidad mexicana e incluso en el mundo en muchas ocasiones. Y hablando de pintura y de diseño, me da la impresión que hay un hemisferio tuyo que cuando está en el diseño es político, social, intencional y funcional. Soy zurdo, además. Sí, parece ser que es lo que nos dicen, ¿verdad? Y el otro hemisferio se activa cuando pintas. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando pintas? ¿Hay pensamientos de por medio? ¿Qué es lo que se conecta en tu cuerpo cuando estás manejando los materiales? No, mira, yo es que a pesar de marcar ese campo muy preciso, diseño exterior, pintura interior, hacia adentro, hacia afuera, pero yo siempre he pensado que en esa contradicción hay puntos que se tocan. A mí me gusta mucho jugar con las contradicciones. Creo que es lo que es el arte, creo que es enfrentar las contradicciones. Entonces yo te diría muy claramente esa contradicción. Entonces yo siempre pensaba, bueno, la estructura que tiene que ser muy precisa en el diseño puede pasar a mi pintura, porque bueno, está hecha por la misma persona. Y en efecto el hecho de geometrizar yo mi pintura pues tiene que ver, porque el diseño también empieza con una geometrización de la caja, del tamaño, que sea. Y al mismo tiempo mi libertad que tengo al pintar, el color, el calor lo puedo pasar al diseño, pasa al diseño. Es decir, en ese juego de las contradicciones que, según yo, sin contradicción no solo no habría arte, no habría vida. Si nosotros fuéramos todos parejos, igualitos, además que seríamos muy aburridos, no habría ni arte ni vida. O sea, esa contradicción yo la trato de entender en mis dos campos, que yo he hecho siempre de la manera, con el gusto más extraordinario. Porque yo todavía a veces me encuentro en algún pintor, no me encontraba, decía, fíjate, es que me encargaron una portada del libro, qué horror. Yo siempre he hecho el trabajo muy a gusto, izquierda y derecha. Bueno, no sé cómo decirlo. Y hablando de izquierdas y derechas, sí. Y esta es la última pregunta. Desde hace algún tiempo, los jesuitas se han fijado en tu obra, te han buscado a través de sus universidades, sigues siendo una persona importante en la educación de la Compañía de Jesús. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo lo vives? ¿Es un hecho que eres importante para la Compañía de Jesús, para los jesuitas mexicanos muy en concreto? Es muy curioso. A mí me hicieron una especie de esas cosas que llaman homenajes, que yo que a mí no me gusta la palabra homenaje, me hicieron un reconocimiento en Guadalajara, que es el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara. Yo tengo amigos en Guadalajara, muchos muy queridos, porque muchas veces hacía viajes. Y pues a mí me parecía que era una universidad, ¿no? Yo no tenía idea de cuáles eran los orígenes ni nada. Digo, como un antecedente nada más, ¿no? Entonces estaba el rector, una persona con su traje, su corbata, y otras gentes en el presidio. Yo estaba al lado de él. Él leyó muy bien, leyó sobre mí, pero además hizo una especie de homenaje a la República, a los republicanos que habían llegado a México. En fin, muy bien, normal. Luego me toca hablar a mí. Bueno, pues hablé
Y de repente, ya nos estamos acercando, se acerca Fernando González de Cortázar, de Guadalajara, como mi hermano, da así la vuelta y le dice: padre, muy buen discurso. Entonces yo me quedé muy asombrado. Yo no sabía que era una... A mí me decían, sí, es una especie como de Ibero en Guadalajara, pero yo no... Yo tengo un respeto enorme por la religión. Respeto enorme. Me parece que ayuda a muchísimas gentes. No tengo... Yo soy ateo. Y además tuve la mala experiencia de los sacerdotes y de los jerarcas en la época de Franco, cuando saludaban con el brazo en alto. Hay fotos con Franco. Bueno, a mí todo eso me dejaba, desde el franquismo, me dejaba totalmente al margen. Ahora sí tengo, yo creo que la religión ayuda a vivir a muchas personas. Yo una vez lo dije, lo escribí, yo a veces delante de una obra de arte, la que sea, puede ser el Picasso más bárbaro, yo me siento como religioso, es decir, como que tengo una relación con ella, que en el arte hay una religión muy libre, que no es la encerrada que yo veo que hay en la iglesia. Esa es mi relación. Recordando de España, en la escuela, que era muy irregular, el único maestro que golpeaba a los alumnos era el maestro de religión, que era un sacerdote. Bueno, a mí todas esas cosas, yo no dejaba de pensar, hasta antes de llegar a México, la idea de que había un ser excepcional. No. Cuando llegué a México y empecé a hablar con mi padre, que no solo era republicano, sino que era comunista, se me borró ese mundo. Se me borró el mundo. Entonces mis pies quedaron en la tierra. O sea, yo en esa época, bueno, aparte en la escuela habíamos pasado por, de repente, ejercicios religiosos, nos llevaban unos días con cosas que yo no prestaba mucha atención, la verdad. Pero sí tenía esa presencia. Pero al margen de eso, dejemos el concepto religión. Yo también lo puedo relacionar con el arte. Creo que hay, porque incluso una vez lo dije yo, frente a un cuadro que no es refinamente religioso, aunque solo fue la Guernica de Picasso, yo me podría arrodillar y llorar. No por el tema, podemos buscar otro tema. X, ¿cómo se llaman? Las plantas esas enormes de Monet, estos jardines que hay. Los nenúfares. Monet, ¿cómo se llama? Sí, Monet, los nenúfares de Monet. Yo podría haber recorrido esa sala de rodillas, pero por esa relación como que me da que hay una fuerza que pues yo le llamo religión, ¿no? Quizá se maneja de otra manera. Fernando Benítez también escribe que de ti es la aurora, la inconformidad y la esperanza. Ya hablamos de la inconformidad. ¿Qué auroras y qué esperanzas? Sí, sería lo que hemos hablado de la geometría, que te estoy contando ahora, porque es que además yo empecé a hacer una última serie que se llama Escrituras. Y entonces me di cuenta, no enseguida, pero mientras estaba haciendo las escrituras, que son inventar letras, básicamente, todo es falso, me di cuenta de que la geometría está en mí y en todos desde que aprendemos a leer. Pero yo eso no me había dado cuenta. Yo pensaba en la geometría, en lo que sirve para un arquitecto, para un coche, una rueda, un avión, para mí una casa, un edificio, una silla, una mesa. Para mí eso era la geometría. Pero de repente me di cuenta apenas hace 5 o 6 años que la geometría está desde que aprendemos a leer. Tenemos una A que es un triángulo, una O que es un círculo, una E que puede ser un cuadrado. En fin, ahí está la geometría pequeñita. O sea, estamos llenos de geometría aunque no lo queramos. Eso es un reconocimiento mío, un encuentro con la geometría de hace 5 o 6 años. Desde que empecé a hacer esas letras que son inventadas, que no son letras que no se pueden leer, pero sí se pueden ver visualmente, pueden ser letras, por lo menos me hago esa ilusión. Vivo de ilusiones, eso también quiero decírtelo. Si no, ¿te da esperanza este México en el que estamos? Sí, yo quiero muchísimo a México, muchísimo. Soy enamorado.
y me da esperanzas. Yo soy muy iluso, tiendo a ilusionarme mucho, siempre. Y bueno, me ilusiona. O sea, yo creo que saldrá adelante México. Pues muchísimas gracias por todo esto. Todos saldremos adelante, sí. Gracias, Vicente, por Yo estos no sé qué sacarán minutos. de esto, pero... No, pero estuvo bueno. Un aplauso para el maestro, por favor.